hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. En nuestras reuniones de entre semana, los miércoles, hemos comenzado una nueva serie, El Evangelio del Diablo. ¿Y eso? ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? Bueno, evangelio significa buenas noticias. Bueno, el diablo tiene sus buenas noticias, son buenas noticias para nuestra carne. Todo comenzó allá en Génesis, cuando le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. Y esa misma estrategia usa con todos nosotros. Con que Dios te ha dicho que hagas esto, que hagas lo otro. Y después empieza su evangelio. No te preocupes, no tenés que hacerlo así. Y así vamos a ir analizando diferentes áreas. Lástima que no podemos abarcarlas todas, pero te da una base. Esta serie te va a dar una base para que reconozcas rápido
el sutil engaño del diablo para que desobedezcamos a Dios. Así que no te vayas a perder ninguno de estos temas. Y probablemente necesites verlos más de una vez y compartirlo y platicarlo con otros. Te esperamos los miércoles a las 7:30 en nuestras reuniones en línea entre semana. Que Dios te bendiga. ¡Qué alegría! Ya empezamos nuestras reuniones presenciales aquí precisamente en el auditorio. A la vez, al mismo tiempo, estamos continuando con nuestras reuniones en línea y pues la mayoría de los grupos están por Zoom, ¿verdad? Sabemos pues que ya la nueva realidad implica tener reuniones tanto presenciales como en línea, digitales. Unos pueden venir al auditorio y otros pueden seguir en línea. No hay excusa para no congregarnos, no hay excusa para no concentrarnos en el mensaje de Dios y ser capacitados, ser edificados, no hay excusa. Ambos tipos de reunión son una bendición provista por Dios. No era como que la bendición de Dios es las presenciales y todo este tiempo pues por mientras ahí no estuvo el Señor ahí vean cómo se las arreglan con las digitales. No. Ambos tipos de reunión son una bendición provista por Dios. Por eso es que hemos dicho que la iglesia nunca ha cerrado, ni lo vamos a hacer. Porque la iglesia, como hemos estado viendo, es sinónimo de comunión, una comunión edificante. Así que sigamos adelante. Ya la semana pasada empezamos esta serie que hemos llamado el Evangelio del Diablo. ¿Y por qué? Bueno, empecemos por entender que la palabra Evangelio significa buenas noticias, ¿verdad? Y Dios usa esa palabra para hablarnos de que la salvación es gratis y que no se pierde. Es la mejor buena noticia. Es por pura gracia. Pero, como con todo, ¿verdad? El diablo le da vuelta a las cosas y en esta serie vemos algunas buenas noticias, pero que son buenas noticias para el diablo y para nuestra carne, ¿verdad? Y todo empezó allá en el paraíso con Eva, cuando el diablo se le acercó sutilmente, como vemos ahí en el Génesis capítulo 3, verso 1 y verso 4, dice ahí el verso: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y Eva le dijo: sí, Dios nos dijo que no comiéramos porque no nos íbamos a morir. No van a morir, así les dijo el diablo, ¿verdad? Y es que sabemos que el diablo es mentiroso, es engañador, muy sutil y muy astuto. Así que, por favor, hacete un gran favor. No te creas que el diablo no te puede engañar. No te creas eso. Con esa pregunta, con que Dios les ha dicho, con esa pregunta, Satanás le metió a Eva la duda. Y esa es la misma estrategia que sigue usando con nosotros, contigo, conmigo, ¿verdad? Ya el pastor Héctor Moreno la semana pasada nos mostró cómo nos engaña acerca del mandato de Dios de congregarnos como iglesia. Sabemos que el verso está ahí en Hebreos 10, por ejemplo, es uno de los tantos versos, pero el diablo cuestiona: con que Dios te ha dicho que te congregues. Pero eso por internet, no, eso es muy feo. Eso no es congregarse. Espérate las presenciales. Y así, con esa distracción, ¿verdad?, ha tenido engañados a muchos durante estos casi 2 años. A otros los engaña porque a la hora de las reuniones en línea no deja que se concentren. Están viendo, pero están en otra cosa, se distraen bien fácil. No crean que eso sale del aire, esa distracción sale del aire, es el diablo
evitando, boicoteando que no pongas atención. Y al final te engaña, ya vi la reunión. Y si te preguntan de qué se trató, creo que era Héctor Moreno el que habló. O sea, el diablo te va a engañar. No creas que sos inmune a los engaños del diablo. Ahora que ya tenemos las presenciales, entonces te va a empezar a meter, ¿verdad? Mira, va a llover, o está haciendo mucho frío, o está haciendo mucho calor, te puedes contagiar, es que no deberías de ir porque, no sé, es que, y te van a salir en varias cosas. O tal vez ya estando en la reunión te va a decir, bueno, en lo que termine la reunión, salí volado, no te tengas a saludar a nadie. Entonces el diablo, no crean que no existe, no crean que no tiene astucia, no crean que es sutil, no lo creas. Es exageradamente hábil, astuto para engañarnos. El diablo es experto en darnos base para no seguir la dirección de Dios. Nos da base. Recordemos que aún tenemos nuestra carne y que a nuestra carne, a tu carne, no le gustan las cosas espirituales. A nuestra carne, a la carne de todos nosotros, no le gustan las cosas espirituales. Y a menos que las medio maquille para que estimulen nuestro ego. Esa es la única manera en que nos hace meternos a cosas espirituales. Por eso es que se llama el evangelio del diablo, porque le dice cosas buenas a nuestra carne. A nuestra carne le suenan buenas. Ahí vemos en la Biblia que Eva, después de esa plática con el diablo, quedó viendo el árbol, quedó viendo el fruto prohibido y dice que lo miró atractivo, tentador, agradable y cayó. Eso es lo que sigue, y cayó. Entonces hoy queremos detenernos en un pasaje que lo requete sabemos, lo requete hemos oído en esta iglesia miles de veces. ¿Cuál es? Nuestro verso lema, Mateo 28, del 18 al 20. Se los leo una vez más. Yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, y si no te lo sabes, ya te lo tendrías que saber. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad que ya lo sabemos ese verso? Ya lo sabemos. Es más, no dudo que más de alguno ha de estar pensando ahorita mismo, ay no, otra vez van a hablar de ese verso. A cada rato están mencionándolo. Yo creo que en este año ya van como 100 veces que lo mencionan. Te quiero decir algo. Si a días no estás involucrado en hacer discípulos, es que ya caíste en el engaño de Satanás. Ya caíste en el engaño. Simplemente, si no estás, ya días no estás haciendo discípulos, eso es lo que está sucediendo. Yo me imagino ese tipo de evangelizada del diablo, se acerca sigiloso, seguido, y nos dice, ajá, con que Dios les ha dicho que hagan discípulos. No, eso no es para todos. Vos no sos bueno para discipular. Dios sabe que no tenés las habilidades. ¿Te ha dicho eso? O tal vez te ha dicho, no te preocupes. Dios sabe que no tenés tiempo. ¿Con qué tiempo vas a estar haciendo discípulos? A otros les dice, ajá, ¿y si te sale alguien preguntándote cosas teológicas difíciles? ¿Qué vas a hacer? No, espérate. A otros les dice, no, si a vos te falta crecer un montón, espérate unos años para ver si empezás a hacer discípulos. Ahorita no, si te falta un montón. A otros les dice, ¿y cómo te pones a pensar en querer hacer discípulos con ese pecado tuyo? No, si vos estás más descalificado que la selección de fútbol. A otros les puede decir, mira, ahorita tranquilo, sereno. Dios sabe que con ese problema que tenés en tu familia o ese montón de problemas, no
no estás para estar pensando en hacer discípulos. Dios sabe, Dios entiende. ¿Te ha dicho eso? ¿Qué otra manera de evangelizar tiene el diablo? Algunos les dicen, no, tranquilo, no te preocupes, vos que sos líder, no te preocupes. Con todas esas cosas que haces, esa es una manera de hacer discípulos. Qué sutil, ¿verdad? A otros les dicen, no, se va al otro lado, ¿verdad? No, eso solo es para los líderes y para la gente madura. A vos te falta. ¿Y a las mujeres? A las mujeres también. Bueno, se acercó a Eva, ¿verdad? Les dice, no, tranquila, hermana. Dios sabe que como ama de casa es imposible que puedas hacer discípulos. O si estás trabajando, no. Él sabe que después de tu trabajo tenés mucho que hacer en la casa. ¿Con qué tiempo vas a estar haciendo discípulos? No, es que los hermanos no entienden, pero Dios sí te entiende. Tranquila, tranquila. Eso Dios lo dejó solo para los varones. Eso de hacer discípulos es solo para varones. Y así le habla a las hermanas. Bueno, a mí también me tira de seguido. Me dice, tranquilo, Tavo, vos estás haciendo discípulos con las charlas que das, con las consejerías. Puede ser que alguien se haya influenciado con las cosas que yo he dicho, pero yo ni me doy cuenta. Entonces, eso no cuenta como hacer discípulos. El hacer discípulos no es algo que yo hago y que no me doy cuenta que estoy haciendo discípulos. O sea, el mandato es andar a hacer discípulos y yo tengo que estar consciente de que estoy haciendo. Es algo medible, es algo objetivo. No es que yo hago cosas y ni me doy cuenta que estoy haciendo discípulo a aquel. Eso no sucede así. Entonces, si llevas tiempo sin hacer discípulos, dame tus razones. Dame tus razones. ¿Cómo te justificas en tu mente para no estar obedeciendo ese mandato del Señor que ya conoces? ¿Cuáles son las razones en tu mente? Si llevas un buen tiempo sin hacer discípulos, es que caíste como Eva, igualito como Eva. Eva, después de que el diablo le dio el evangelio, ella empezó a ver el árbol como que era bueno para comer, era agradable a los ojos, dice ahí, y que era codiciable. Entonces, si analizas bien, vas a ver que tus razones para no estar involucrado en hacer discípulos, las vas a ver como buenas razones. Van a ser agradables a tu carne, codiciables. Te dejan, al punto que te dejan con tu conciencia tranquila. Aunque en realidad no es que esté tranquila tu conciencia, es que en esa área podrías tener tu conciencia cauterizada, que es diferente. Y ni te das cuenta. Entonces, te cuesta ver que estás desobedeciendo el mandato de cumplir la gran comisión. ¿Te cuesta ver eso? Te voy a poner un ejemplo. El pasaje de Mateo 28 manda ir y hacer discípulos y bautizarlos. Entonces la pregunta es, ¿a cuántos has bautizado? ¿Hace cuánto fue el último? Son preguntas que salen de ese versículo. Entonces, pero no es raro que venga el diablo y te evangelice con este tipo de pensamientos. Con que Dios ha dicho que bauticen. No, pero eso solo es para los pastores, tal vez para algunos líderes. No, eso no es para todo el mundo. A algunas mujeres les dice, pero si vos sos mujer, tranquila, mamá. Eso Dios lo mandó solo para los varones. Eso de bautizar solo son los varones. A otros los evangeliza de esta manera. Bautizar vos, tal vez algún día. Si vos sos nuevo en la iglesia, vos sabés que Dios sabe que vos no estás apto aún. No, tranquilo. Y miren el diablo es que el diablo es el diablo. Viene y algunos les dice, no, eso de bautizar, eso no es importante. Si el mismo Pablo lo dijo en 1 Corintios 1:17, pues Cristo
no me envió a bautizar, dijo Pablo. Entonces a vos tampoco te envió a bautizar. Y de esa manera el diablo saca de contexto lo que dijo Pablo. ¿Verdad? ¿Verdad que algunos de ustedes en este momento que leí ese versículo sintieron como un alivio en su alma? Ay, si Pablo dijo eso, pues yo también. ¿Verdad que sintieron ese alivio en su alma? Sintieron como una confirmación divina para no bautizar. Vieron agradable, codiciable la noticia. Tu carne la sintió como una buena noticia. Así es de sutil el diablo. Ahora, la contraparte de ir a bautizar lleva implícito bautizarse, ¿verdad? Es un mandamiento. O sea, si me manda a mí a bautizar, pues se da por sentado que yo tengo que haberme bautizado. No puedo ir a bautizar sin haberme bautizado. Entonces, el mandamiento implícito es bautizarme. Se considera el mandamiento más fácil. Me bautizo y ya obedecí, ya estuvo. Pero a muchos el diablo los evangeliza de esta manera. Bautizarte vos, ahorita. No, papá, tranquilo. Dios sabe que ese es un paso muy delicado. No, eso no es para tomarlo así a la ligera, a la carrera. Tenés que esperar a crecer. ¿A cuántos les ha dicho eso el diablo? A otros les dice, espérate. Tienes que estar bien seguro antes de querer comprometerte con la iglesia. ¿Vieron la manipulación? Para mucha gente bautizarse es sinónimo de un compromiso serio con la iglesia, un compromiso serio a la vida cristiana. Eso es manipulación del diablo. Bautizarse simplemente es obedecer al Señor, dando ese testimonio público de que ya soy salvo. Así que si no te has bautizado, no te dejes evangelizar. Mejor habla con tu líder, con alguien de la iglesia, y te vamos a explicar tranquilamente. El bautizarse es un paso de obediencia y solo se necesita ser salvo. La persona que confía en Cristo puede bautizarse ese mismo día. Si hay agua ahí, eso pasó con Felipe en el capítulo 9 de Hechos. Y una vez que alguien ya está bautizado, ya puede bautizar a otros. Ese mismo día puede bautizar a otros. Especialmente aquellas personas a las que Él les empieza a dar el Evangelio. Le da el Evangelio, confía en Cristo, ya podés bautizar a esa persona. Por cierto, ¿verdad? Si hoy alguien confiara en Jesucristo, ya puede dar el Evangelio. Solo tiene que contarle lo que le pasó a él. Con que Dios les ha dicho que tienen que hacer discípulos. Ya te metió esa pregunta que genera dudas, incomodidad. Ya te sembró las dudas acerca de hacer discípulos. Ya te convenció. Si a días no estás haciendo discípulos, ya te convenció. Entendamos esto. El diablo no tiende a irse de frente y descaradamente. Él no se acercó a Eva y le dijo, mira Eva, tienen que desobedecer a Dios. No le hagan caso. No, él no hace eso. Y no lo va a hacer así con vos tampoco. No es así que lo maneja él. Entonces, el diablo es mucho más sutil. ¿Verdad? ¿Verdad que es que estar tranquilo, sin estar haciendo discípulos? No lo consideras un acto de gran desobediencia y una rebeldía seria a Dios. ¿Verdad que no la consideras así? Y ahorita que mencioné esto, es capaz el diablo te susurró algo como esto. ¡Qué exagerado, Tavo! No le hagas caso, seguí igual. No te preocupes si no estás haciendo discípulos. De alguna manera te dijo eso. ¿Verdad que el diablo es bien sutil? Te quiere quitar de la mente que no hacer discípulos es una gran desobediencia a Dios. Si Él dijo, toda autoridad me es dada, por tanto, vayan y hagan discípulos. Se está apelando a toda la autoridad. Y cuando no hacemos discípulos, estamos rebelándonos a su toda autoridad. Pero el diablo nos convence que no lo veamos así, tan grave. No lo veamos ni siquiera como desobediencia. Otra manera de evangelizarte es cuando nos dice o te dice, con que Jesús
dijo que hicieran discípulos. Bueno, vos no te preocupes. Vos estás haciendo discípulos. Ya has llenado lecciones con varios. Además salís a jugar y a comer con ellos a veces. Y te convence que eso es estar haciendo discípulos. Es cierto que esas cosas son útiles. Son parte del proceso. ¿Verdad? Son útiles para ser discípulos. Pero eso no es hacer discípulos. No se trata de que hagamos discípulos a nuestra manera, así como se nos ocurra, así como nos asesora el diablo. No es así. Aquí está bien claro. Bautícenlos y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la fórmula. Entonces no nos compliquemos. Solo imitemos la iglesia del Nuevo Testamento. Ahí desde Hechos 2, lee Hechos 2. Capítulo 2, lee despacio y ahí vas a ver cómo ellos entendieron. Y bueno, simplemente hagamos lo mismo que estaban haciendo ellos. Si en este momento caíste en cuenta que no estar haciendo discípulos es desobediencia, rápido, pero sí, ¿verdad? Rápido va a venir el diablo para darte el evangelio, darte buenas noticias. Te dirá, es cierto, has estado desobedeciendo, pero tranquilo, Dios perdona cualquier cosa. Además, nadie es perfecto. ¿Ya te salió con eso? Por cierto, que ese es uno de los evangelios del diablo más populares que existen hoy en día para que no seamos el tipo de cristianos que Dios quiere y que Dios manda. El evangelio de nadie es perfecto. Y eso sirve de excusa para que no seamos como Dios quiere. Es cierto, Dios ya nos perdonó y nos perdonó todo. Es cierto, Él no espera que seamos perfectos, pero sí obedientes. Él no espera que seas perfecto, pero sí demanda que seas obediente. En Mateo 28 hay un mandato de 2 letras que el diablo nos convence de no obedecer. El mandato de ir. Solo son 2 letras. Ir. Ese es un mandato para que vayamos, para que nos movamos, nos levantemos de nuestra comodidad y vayamos. Pero el diablo dice, con que Dios ha dicho que vayan a ser discípulos. No, tranquilo. Con que vos ores para que la gente vaya a la iglesia o que de vez en cuando invites a las reuniones a alguien, ya estás cumpliendo. Y así nos lleva entonces a que esperemos sentados a que alguien venga y nos diga, perdón, ¿me podría discipular, por favor? Casi que nos convence para que estemos sentados esperando a que alguien nos venga a tocar y nos ruegue que lo discipulemos. El diablo nos evangelizó para que no vayamos, sino para que nos quedemos esperando a que vengan. Ahí no dice, esperen que vengan, no, ahí dice, vayan. Ir, vayan. Implícito a hacer discípulos está el hecho de ser discípulos. Si yo estoy creciendo en ser discípulos, es más fácil hacer discípulos. Y solo necesito ir un paso adelante de la persona. Un paso al menos, por lo menos un paso adelante. Para hacer discípulo a alguien yo no tengo que estar allá adelante, súper maduro. No, yo acabo de confiar en Cristo, empiezo a obedecer y solo ya puedo evangelizar a alguien porque ya sé el evangelio y yo voy un pasito adelante que esa persona, entonces yo ya lo puedo discipular. Con lo que yo voy aprendiendo, se lo voy pasando. Con lo que yo estoy obedeciendo, se lo estoy pasando. Solo eso ocupo, estar un paso adelante de la otra persona. Creer que hay que ser un súper discípulo para hacer discípulos es parte del engaño. En Hechos 2:41, todos los 3,000 que confiaron ese día, todos eran nuevecitos. En el verso 2:41. Y desde el verso 42 al 46, los vemos en acción. Así, ellos estaban haciendo discípulos y empezando a ser discípulos ellos también. Una vez que somos salvos, ya podemos empezar a ser discípulos, aprendiendo, obedeciendo, y después podemos empezar a hacer discípulos, a hacer. Pero entonces viene el diablo a evangelizarnos con la buena noticia para nuestra carne de que no necesitamos leer la Biblia, de que no necesitamos meditarla, ni orar, ni congregarnos,
Viene a convencernos de que estamos viendo la reunión, pero estamos en otra cosa en ese momentito. Nos distraemos bien fácil a la hora de ver la reunión en línea, e incluso en la reunión presencial, a la hora de leer la Biblia y tener nuestro devocional, nos viene a distraer. Todo eso es su evangelio, que es agradable a nuestra carne. Ahora, ¿cuál es el antídoto para este y para cualquier evangelio del diablo que te meta en cualquier área? Al igual que con Eva, cada vez que el diablo viene a evangelizarnos en cualquier área, eso se llama tentación. Satanás tentó a Eva y ella cayó. Nos tienta para que no entremos a una reunión por Zoom. Nos tienta a que no pongamos atención. La tentación viene para que no le saquemos provecho a las reuniones presenciales o a las reuniones en línea. Nos tienta a que no seamos ni hagamos discípulos. La parte del diablo, es tentarnos con su evangelio. Allá nosotros somos los responsables si le hacemos caso. Su parte es tirarnos la tentación. Nosotros somos responsables si le hacemos caso. Es lo que pasó con Eva. En Mateo 4, capítulo 4, se nos enseña que el diablo también le dio su evangelio a Jesucristo. Allá en el desierto, y durante 3 ocasiones le sacó unos versículos, casi diciéndole con que Dios ha dicho tal cosa. Así que el Señor nos entiende por qué Él pasó por eso. Él pasó por ser evangelizado por el diablo. Pero ahí, en Mateo 4, el Señor también nos da la clave para contrarrestar ese evangelio. Jesús siempre contestó, escrito está. Así le contestó al diablo todas las veces, escrito está. En el resto de esta serie vamos a ver un par de áreas donde el diablo mete su evangelio. Hay muchas maneras, muchas áreas, porque solo podemos tocar 4 en este mes, pero podríamos sacar un montón de áreas y te damos la base para que analices diferentes áreas en cómo el diablo te está evangelizando. Pero la clave, el antídoto siempre, en cualquier área, siempre va a ser el mismo. ¿Cuál es el antídoto? Escrito está. Escrito está, que es un equivalente a Dios dijo. Ese es el equivalente. Entonces, la próxima vez que el diablo te diga, no te preocupes, no es importante si no haces discípulos. Entonces, simplemente callarle la boca y decirle, escrito está, id y haced discípulos. Eso es lo que Dios dijo. Cuando te diga, no, deja que solo los pastores y los líderes se encarguen de bautizar, decirle, escrito está, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautícelos me incluye a mí. Decirle eso. Cuando te diga, Dios te entiende si no haces discípulos, entonces decirles, escrito está. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Cuando Él te diga, el diablo te diga, suficiente con que deje el evangelio. De todos modos, tu fuerte es evangelizar. Vos no sos bueno para hacer discípulos. Entonces dile, escrito está, vayan y hagan discípulos. Eso es lo que dice Dios. Y si te dice, no es una desobediencia grave, Dios entiende, dile, escrito está, el que teme al mandamiento será recompensado. Eso está en Proverbios 13:13. Fácil, 13:13. El que teme al mandamiento será recompensado. Cuando el diablo te diga, tranquilo, sereno, hay tiempo, no hay que correr en esas cosas, entonces dile, escrito está, el Señor pronto arrebatará a su iglesia, no hay tiempo que perder, cada día estamos más cerca de verlo y ese será el comienzo de tu fin, Satanás. Eso hay que decírselo. Así que no lo olvides. El diablo está muy interesado en evangelizarte para sus planes, para boicotear el plan de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Entonces, ¿del lado del cuál evangelio vas a vivir? ¿Del evangelio de Dios o el evangelio del diablo? Decide
vivir obedeciendo su mandamiento de ir y hacer discípulos. No le hagas caso al diablo. No te perdas los próximos temas donde vamos a ver el evangelio del diablo contra evangelizar, el evangelio del diablo contra la familia, y aprende a reconocer el evangelio del diablo en áreas como el sexo, las amistades, el diezmo, la oración, la Biblia, la soltería, el uso del dinero, el uso del tiempo, etcétera, etcétera. Aprende a identificar el evangelio del diablo en todas esas cosas. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra y no hay pérdida de qué cosas son las que tú has dicho. Señor, te necesitamos para que no se nos olvide, sabiendo que tenemos un enemigo muy real, que anda como un león rugiente a nuestro alrededor, queriendo convencernos, muchas veces de pecado, de áreas, pero bien seguido, Señor, nos está convenciendo de que no seamos discípulos tuyos, de que no hagamos discípulos tuyos, de que no vivamos como hijos tuyos y que no estemos viviendo tu palabra. Señor, que seamos sensibles a la guía de tu Espíritu Santo para que rápido tengamos el discernimiento de reconocer el evangelio del diablo para nuestras vidas. Que no le hagamos caso, Señor. Que nuestra carne va a querer hacerle caso, pero que entendamos, Señor, es a ti a quien tenemos que agradar, no a Satanás. Es para tu gloria, Dios. Te pido por cada uno de los hermanos y hermanas que nos están viendo, Señor, los encomiendo a tu gracia, a tu palabra, a tu Espíritu Santo, para que seamos rápidos en reconocer el engaño del diablo. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. El Señor viene pronto.